Antes de nada hay que mencionar que es verdad que una agresión o una invasión externa une a un pueblo, pero normalmente como tenemos experiencia en todo el mundo, en las guerras y en las batallas normalmente hay una gran cantidad de emigración, que la gente sale para salvar a su vida y eso no es caso de Irán, es todo al revés. O sea, hay gente que vive en Europa, en Estados Unidos y en los países vecinos de Irán que están regresando desde Turquía, porque tú sabes que ahora todavía no hay vía área para que la gente regresara al país, pero que desde Turquía pueden entrar de manera terrena al país. Entonces, es muy curioso y sorprendente para el mundo entero que los iraníes, en vez de que se escapen, aunque el pueblo se uniera, porque nosotros tenemos vecinos que no necesitamos visado para salir del país. El caso de Turquía, el caso de Irak y el caso de otros muchos países. También existe Armenia, existe Azerbaiyán. Entonces, nosotros podríamos salir del país y es todo lo contrario. El iraní está regresando a su patria. Entonces, es cosa menos vista en todo el mundo que cuando normalmente hay una invasión, hay una guerra, y hay bombazos, como lo que estamos viendo, en caso de agresión del pueblo iraní, pues la gente está regresando. Realmente los iraníes actualmente opinan que si no existiese la República Islámica de Irán, esto significa la disolución, o sea, la división del país y la destrucción final del país. O sea, la no existencia de la Revolución Islámica de Irán, la República Islámica de Irán es sinónimo a la destrucción del país, porque las agresiones por parte de Estados Unidos y de Israel siempre han anunciado que es la destrucción del país y la destrucción del pueblo. Para nosotros realmente no existe una diferencia entre Irán y la República Islámica de Irán, porque la República Islámica de Irán para nosotros significa la soberanía de Irán. El nivel de la vida del pueblo iraní es muy diferente al nivel de la vida de un pueblo fuera de Irán, hasta no se puede comparar con el pueblo europeo. La situación de la vida del iraní está mucho más elevado de la situación de la vida de un ciudadano europeo. Aunque es muy curioso porque durante 47 años hemos estado bajo las sanciones y hemos sabido cómo progresar y ahora somos entre los más avanzados en el mundo. Eso no lo decimos nosotros, todo el mundo lo sabe y poco a poco lo están admitiendo. Entonces es eso. Sí que hay diferencias. Obviamente estamos hablando de un país inmenso con 93 millones de habitantes en el mundo, o sea, en nuestro país, pero eso no significa que nosotros no respaldemos a nuestra soberanía y a nuestro gobierno. Nosotros ya sabemos que en todos los gobiernos hay problemas, hay dificultades, hay puntos que a uno les desagrade, pero eso no significa que nosotros estemos, ¿cómo se dice?, en contra de nuestra soberanía o en contra de nuestro gobierno. Esto ha sido un punto que siempre el imperio ha querido demostrar para decir una simple protesta por la economía que ocurre en todo el mundo significa que el pueblo entero está en contra del gobierno y eso no es verdad. Y ahora lo estamos demostrando, que toda esta propaganda que lo han realizado el occidente, y al occidente no me refiero a Latinoamérica, que son los más occidentales que existe en el mundo,
no me refiero a eso, me refiero al imperio, porque los imperialistas, o sea, el imperio no considera ni siquiera Latinoamérica como el occidente. Hay que mencionar que la revolución islámica de Irán no empezó ni con un golpe de Estado, ni con la imposición de un dictador, no. Eso empezó desde hace 200 años atrás de manera muy relativa. ¿Cómo empezó? Empezó con que los más religiosos, los cleros iraníes, empezaron a pedir una constitución, que bajo esa constitución los reyes iraníes empezasen a gobernar el pueblo y que no gobernaran a su antojo al pueblo iraní. El problema del presidente de Estados Unidos es que no tiene estudios. Es un ignorante. Entonces no sabe qué está diciendo y cuando salta barbaridades, normalmente esas mismas palabras de él lo destruyen. Y con todo lo que empezó desde hace 200 años, apoyado por los cleros y también apoyado por el pueblo, porque los cleros siempre han sido en Irán los pioneros del pueblo. O sea, han sido portavoz de todo lo que el pueblo ha querido alcanzar. Todo lo contrario de los intelectuales. Los intelectuales siempre en la historia de Irán, sabiendo que yo soy profesora universitaria, o sea, yo soy tal vez una intelectual, entonces una profesora universitaria está diciendo eso, han sido desafortunadamente ese símbolo del occidentalismo. No han sido portavoz del pueblo, pero los cleros sí, los religiosos sí. Además hay que mencionar que los cleros anteriormente eran los más estudiados en Irán. O sea, los químicos eran los cleros, los, ¿cómo se dice? Los que sabían lo de la ciencia de las estrellas, los astrónomos eran los religiosos, los médicos eran los religiosos. Ahora, teniendo todo eso en cuenta, llega en el momento en que vence con el movimiento de Imam Khomeini la revolución. En aquel entonces, cuando llega la revolución, un 85% de la población iraní era analfabeta. O sea, la mayor parte de la población iraní era analfabeta. No existía la infraestructura, y a la infraestructura no me refiero a las grandes, ¿cómo se dice? Centros comerciales. No. Infraestructura básica como el agua potable, la tubería del agua potable, la tubería de residuos de agua sucia, el gas, la electricidad, etcétera, etcétera. O sea, lo básico no existía en Irán. Entonces, ellos cuando llegan al poder, la revolución, cuando llega al poder, hace dos cosas. Primero, anuncia la república. Significa que tanto las mujeres como los hombres tienen ese derecho de poder, principalmente elegir al presidente y también a elegir al líder supremo. El líder supremo en Irán es elegido por un parlamento en el que ese parlamento, o sea, es el parlamento de la elección del líder supremo, que cada 8 años es elegido y selecto ¿cómo se dice? Los miembros de este parlamento por el pueblo. Y este parlamento tiene dos funciones. Primero, elegir al líder supremo, y segundo es supervisar lo que hace el líder supremo. Entonces, esto hace que no haya una dictadura. Cada 8 años es selecto por la gente para la supervisión del líder supremo. Entonces, tanto el líder supremo
como el presidente del Estado, como, ¿cómo se dice? El presidente del Parlamento de Irán, todos son elegidos por el pueblo por las elecciones. Segunda cosa que la revolución hace es imponer al pueblo a que estudie, pero no con imponer de manera forzosa, no. Empieza a hacer propagandas, a valorizar de manera cultural la sabiduría. Yo pienso que realmente hay una ignorancia por parte de Estados Unidos por la oposición existente de personas que se denominan iraníes, pero realmente no son iraníes, son persaparlantes allá en Estados Unidos, que están dando realmente informaciones que no son informaciones reales, principalmente porque a ellos les beneficia económicamente dar informaciones cuyas no son reales, porque ya sabemos que el Estado genocida de Israel, tanto el Estado pedófila de Estados Unidos, quieren ver que Irán es un país dividido, que hay una población enfrente de un gobierno y hay una división dentro del gobierno. Pero eso no es real. Esa información que lo están dando los de oposición de Irán, no del gobierno, sino que de Irán, porque ellos han sido siempre los que han provocado el ataque actual hacia el pueblo iraní. Y ya sabemos que en esos ataques han muerto médicos, enfermeras, niños, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido los ataques contra el pueblo iraní, no ha sido solamente contra el gobierno o contra la milicia. Y hay que mencionar que no se puede dividir el pueblo con el gobierno y con el ejército, porque ¿quiénes van al ejército? Son los niños, son los hijos del pueblo, de la patria. Ahora, yo pienso que es por esa información totalmente equivocada de la oposición que están dando y normalmente son gente que ni siquiera hace 30 años que no ha vivido en Irán, ni siquiera ha pisado pie, no tiene idea, o sea, ha salido del país con una imagen de la época del principio de la revolución o antes de la revolución de la época del Shah de Irán, que era un país totalmente destruido y con esta imagen está analizando las cosas, dando su opinión sobre lo que es Irán. Y las mujeres en Irán estudian. Y yo digo, pero las mujeres tenemos más nivel de estudios actualmente en Irán que los hombres. Y esto también hay que mencionar, es por cuestión cultural. ¿Por qué? Porque la mujer, primero, no tiene que ir a la milicia, ¿cómo se dice? Sí, a la milicia, pero el hombre sí. Tiene que ir en Irán, ir a la milicia para el hombre es obligado porque siempre nosotros hemos estado en un estado de peligro. Entonces, lógicamente, siempre el hombre iraní tiene que saber por lo menos cómo manejar alguna arma, etcétera. Y la mujer no. Y segundo, porque la mujer, hasta que esté vivo, la familia en general, los padres, y si después el hermano mayor tiene esa posibilidad, el hermano mayor proteja económicamente a la chica, aunque la chica trabaje. Y eso también pasa con el marido. Aunque la mujer trabaje, el marido tiene la obligación de que económicamente aporte a la mujer. Y eso hace que la mujer se sienta más libre para poder continuar con sus estudios. Entonces, actualmente ve usted un nivel altísimo de profesoras universitarias, de ingenieras, de diputadas, de ministras que están funcionando en la sociedad y tienen un nivel más alto económicamente, socialmente, porque lógicamente cuando yo tengo doctorado, postdoctorado,
tendré mucho mejor, o sea, mi posición de trabajo es más alto que un señor que tiene maestría o licenciatura. Dependiendo a qué tan religiosas somos, yo puedo no llevar el velo, puedo llevar así el velo que es más abierto, o puedo llevar el chador, dependiendo a qué tan religiosa yo soy. Entonces, el llevar velo significa el nivel de la religión. No depende de, por ejemplo, mis primas tienen postdoctorado, son profesoras universitarias y llevan el chador. Mira, estos 8 imágenes que él publicó, que ya salió a la luz, que fueron obra de inteligencia artificial, no son mujeres reales, y esto lo vimos cuando mencionaron que en dos noches, en esas fechas también salieron cifras de 30,000 muertos, 40,000 muertos, y hasta llegaron a 150,000 muertos. O sea, durante 50 días nos han bombardeado y solamente han podido asesinar a 30,000 personas. ¿Cómo es posible que en una noche y media haya más de 30,000 muertos en un país, aunque ya sabemos que la guerra civil es algo que es muy violento, es lo más violento que existe en el mundo? Pero esas cifras, y teniendo en cuenta que Irán anunció en esa época 3,000 muertos, que más o menos 1,500 de esos muertos mártires fueron el cuerpo policíaco. 500 fueron terroristas kurdas que habían entrado desde las fronteras de Irán, separatistas, que realmente el pueblo iraní no considera que ellos sean iraníes, porque no son iraníes, son terroristas kurdas, separatistas, que han entrado a Irán y han hecho este tipo de actos. Y más o menos 1,000 personas han sido personas que han ido, por ejemplo, ha ido a comprar farmacéuticos para su familia y allá lo han agarrado y lo han matado. La mayoría de estos cuerpos en el forense, que las imágenes están, o sea, las evidencias están. No es que no tengamos evidencias, hay grabaciones de evidencias de los restos de los cuerpos de estas personas matadas, que la mayoría o han sido con rifles estadounidenses, son rifles que no se usan en el cuerpo militar iraní, en el cuerpo policíaco iraní, o han sido matados por pistolas de caza desde atrás, desde una distancia muy cercana, o han sido matadas por cuchillos en esa época. Ahora, esas 8 mujeres que han sido obra de inteligencia artificial son las cifras que mencionó de manera totalmente incorrecta y totalmente falsa el pedófilo de Donald Trump. Desafortunadamente hay mucha propaganda, como has mencionado, hay mucha falsa propaganda, que lógicamente la gente que no vive en Irán y la gente que no ha experimentado muchas veces cae en esa desinformación. Pienso que Líbano e Irán no son, o sea, son unos únicos. Tú no puedes dividir. No puedes dividir Irán e Irak, no puedes dividir Irán y Yemen, no puedes dividir Irán y Líbano. Somos un cuerpo mismo. Nosotros nos sentimos como un cuerpo mismo. En general, la resistencia es un cuerpo mismo. Y ahora los pueblos estamos tan mezclados. Eso es como igual que pasa en Latinoamérica.
tú realmente, aunque el imperio quiere dividir entre el colombiano y el venezolano, pero no, ¿en qué se diferencian? Si son la misma región, hasta en el aspecto se parecen. En el acento se diferencian, pero tú puedes diferenciar entre Cuba, Venezuela, Haití, porque son pueblos hermanos, todos son únicos, aunque Haití hablan francés, pero sois primero que habéis pasado el mismo dolor. Segundo, hasta en el aspecto os parecéis, en la historia concordáis, en todo os parecéis, sois una misma en diferentes regiones, un mismo cuerpo. Eso pasa en Irán, eso pasa en Líbano. Somos un mismo cuerpo. Nos duele cuando matan a un palestino. Nos duele el alma cuando matan. Mira, cuando mataban, bombardeaban a los niños en Palestina, yo quería morir. Yo quería morir. Eso es lo que yo sentía. Aunque yo no soy mamá, pero yo quería morir. Yo quería ir y estar ahí bajo las bombas, por lo menos poder abrazar al niño en este instante cuando se sentía este miedo y este dolor. Por lo menos estar ahí y decir, mira, no te preocupes, yo estoy. Entonces, eso es lo que sentimos. Esa es la relación. Durante años hemos sentido esto. Cuando a Mohammad Dahdu lo mataron en los brazos de su papá, yo estaba en España. En aquel entonces yo tenía 15 años. Y ahí sentí la muerte. El día que mataron a este niño, los soldados israelíes en los brazos de su papá, yo sentí la muerte. Y eso es lo que yo siento por Palestina, yo siento por Líbano, yo siento por Irak, yo siento por Siria, yo siento por Yemen. Cuba es segundo Palestina. Hay que apoyarlo sí o sí, independientemente de que yo soy musulmana, cristiana, judía, laica, buda. O sea, soy humana y es un deber humano apoyar a Cuba porque Cuba es segundo Palestina. Y punto. Primero, principalmente. Y segundo, yo pienso que aunque Estados Unidos está dirigido por Israel, por todo lo de Epstein y tal vez hay muchas cosas que no sabemos, no solamente sea el expediente de Epstein, sino que tal vez hay muchas otras expedientes que nosotros desconocemos, que Mossad ha ido durante muchos años acumulando para el día menos pensado que es hoy, para obligar a Estados Unidos a hacer actos violentos, pero realmente Estados Unidos no es como el Estado genocida de Israel. Estados Unidos necesita su vigencia. Entonces, señores, si ustedes vais y rompéis las sanciones y bloqueos del rodeo marítimo de Cuba, Estados Unidos es incapaz ¿cómo se dice?, de bombardear. Entonces es necesario, si yo estuviese en Latinoamérica, ahora montaría un hashtag y empezaría con el movimiento de romper con este rodeo. Hay que romper, llevando comida, llevando combustible, llevando ropa o hasta sin nada. Un buque de 3 personas que se vayan y solamente lleven un pañuelo blanco en son de paz para romper las sanciones. Esas sanciones se tienen que romper. En el momento en que se rompa esas sanciones, que yo pienso que es realizable porque lo han intentado los rusos, lo han intentado los mexicanos, y ojalá que nosotros, porque a nuestros barcos sí que se dan porque estamos en guerra,
pero ojalá que yo como un iraní pudiera subirme en uno de esos barcos y estar ahí apoyando al pueblo cubano. Sería un gran honor para mí. Entonces, señores, tenemos que romper con eso. En el momento en que Estados Unidos vea que cientos de barcos diariamente van y rompen con las sanciones de Cuba, no se atreverá a invadir a Cuba. El día que no se atreva a invadir a Cuba, no se va a atrever a invadir ni a México ni a otros lugares de Latinoamérica. Hoy es Cuba, mañana serán otros países. No penséis que estáis alejados a Cuba. Todos nosotros somos Cuba. Tenemos que tener esa consideración. Cuba es segundo Palestina, hay que apoyarlo como seres humanos, sí o sí, sin tener la visión política. Eso es cuestión de los cubanos. Los cubanos son quienes van a decidir sobre su soberanía, sobre su gobernación, etcétera, etcétera. Nosotros solamente como seres humanos tenemos la obligación de defender a la injusticia que se está ocurriendo allá. Y punto.